a nosotros en la pastoral de los migrantes nos tocó la experiencia más violenta de lo que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Porque la razón de nuestra casa del migrante y nuestro proyecto que se llama Frontera con Justicia, tal vez se pensaría que tendríamos que hacer muchas cosas, atender a las familias muertas de hambre, pero el motivo fue que los estaban asesinando. Entonces el detalle es cómo esta migración, y me refiero a los pueblos de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Claro que no toda la sociedad se portó con ellos en forma inhumana, pero una parte sí. El recibimiento de esta migración fueron los asesinatos. Los primeros fueron asesinados cerca de la Universidad Agraria Antonio Narro. Fueron asesinados a balazos por la policía. Dijéramos que es una experiencia de odio y de un mensaje sumamente doloroso para decirnos que no eran bienvenidos los migrantes y que si acaso queríamos que llegaran, vamos a acabar con ellos, ¿verdad? Entonces es la experiencia del exterminio. A los 6 meses me mataron a Ismael de la Cruz. Iban a matar a 3, pero nada más alcanzaron a matar 1. Lo mataron como un perro a peñascazos, sin ningún motivo. Los migrantes, desde un principio, como vienen despojados y empobrecidos, a mí me toca la población más pobre, más despojada que ustedes se pueden imaginar. Gente totalmente, como dice el Papa Francisco, desechable, descartable, que nadie quiere, que nadie protege y que sus mismos gobiernos alientan que se vayan, ¿verdad? Con un descaro muy grande. Nosotros somos 80 casas del migrante en todo México, y me refiero al descaro porque cuando he hablado con los gobiernos en Centroamérica, en una conversación con la ministra de Justicia, platicándole pues todo lo que pasa, ¿verdad? Como fue la muerte de los niños, esa pareja, ¿verdad? En el Río Bravo. En primer lugar me preguntó, adelante, cuando platicamos de todo lo que sufren las diferentes muertes, porque a Ismael venía en el tren, que el tren La Bestia sale de la frontera de Guatemala, llega hasta la capital. No pueden viajar en otra cosa porque no tienen con qué, ¿verdad? Y son sumamente agraviados. Después tienen que tomar otros trenes para llegar a Saltillo. Ismael y otros 2 venían en el tren, y en la estación Carneros, que está acá
a 30 kilómetros de aquí, se bajaron del tren y los persiguieron los guardias del tren. Ellos se escondieron en un barranco y allí los empezaron a agredir. A Ismael de la Cruz lo destrozaron y a los otros dos los golpearon, pero pudieron huir, ¿verdad? De manera que es una violencia muy grande, ¿verdad? Así comenzamos la historia, de tal manera que es necesario tal vez darles de comer, protegerlos, curarlos, defenderlos. Pero en este caso, el primer objetivo de nuestra casa fue frenar los asesinatos, es decir, proteger de que no los mataran. Al mismo tiempo, iban sucediendo tragedias muy duras, varias mujeres que llegaron sin piernas a la casa porque no se dejaron violar arriba del tren por los guardias del tren, entonces las aventaron, ¿verdad? Así fue como comenzamos y dijimos que tal vez era el principio tan cruel de esta pastoral de migrantes, pero las cosas no son así, cada vez son más crueles, ¿verdad? De tal manera que avanzando en el tiempo, sabíamos que teníamos que trabajar con la sangre y los cuerpos mutilados y asesinados, ¿verdad? Una noche en el primer año de nuestro trabajo, Alfredo era un músico negro de Honduras que iba a Nueva York para trabajar allá como músico, y un gran muchacho como de 20 años, estuvimos cantando esa noche, haciendo oración, y se fue para tomar el tren aquí en la estación de Paredón, aquí a 70 kilómetros. Salió a las 9 de la noche. A las 3 de la mañana me habló la policía de un migrante destrozado por el tren. El migrante, como espera los trenes, tiene miedo de que no se dé cuenta qué horas pasan. Entonces se acuesta sobre las vías para poner la cabeza y escuchar el ruido de las ruedas del tren, pero se quedó dormido y lo destrozó el tren. Yo mismo recogí los pedazos del cuerpo y viene la otra parte, el dolor de la familia, ¿verdad? La familia le permitió migrar para que la sacara del hambre. Entonces, el hombre que iba a sacar del hambre a su familia, no solo no la sacará nunca, sino nunca volverá. Y aquí celebramos el funeral, ¿verdad? El migrante entonces ha sido acosado, ¿verdad? 2010, cuando pensamos que las cosas más o menos estaban tranquilas, 21 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, asesinan a 72 migrantes por negarse a cargar la droga, ¿verdad? Cada año voy en peregrinación a San Fernando, Tamaulipas, para invocar la misericordia y orar por los cadáveres que ahí fueron destrozados a balazos por el crimen organizado. Era una profecía sangrienta. 2011, a 50 kilómetros de San Fernando, asesinan a 198 migrantes y
cuando recogimos los cuerpos, todos tenían el cráneo triturado, porque el crimen organizado se divierte con los migrantes y les dijo: van a quedar en libertad si se pelean entre dos, con un mazo, y por eso todos con el cráneo triturado. ¿Terminaron los asesinatos? No. 2012 en Cadereyta, 45 migrantes asesinados, destrozados de los brazos, la cabeza, porque pensaba el crimen organizado que no podríamos identificarlos, porque también nuestro trabajo es, por amor a las familias, cómo identificar los asesinados, los huesos, para poder trasladarlos a su familia y hacer el ritual sagrado de el entierro, el funeral, ¿verdad? Porque tenemos un equipo también muy grande, ¿verdad? Esta es la situación, ¿verdad?, de nuestro trabajo con los migrantes. Tenemos entonces 25 años. El equipo está formado por antropólogos, por abogados, por sociólogos, por psicólogos. Recibo 200 diarios en la casa del migrante, con muchísimas dolencias, de tal manera que nuestro trabajo es un trabajo total, ¿verdad? Quiero decirles que es una misión muy llena de fe. Decirles que aquí tengo 20 años, 5 años en la frontera, en 20 años ya casi llegamos al número de 700,000 migrantes centroamericanos atendidos, 700,000 en nuestra casa del migrante, ¿verdad? Sin ninguna ayuda del gobierno, porque estamos peleados con el gobierno, ¿verdad? Y decirles una maravilla, porque hay una espiritualidad muy grande, ¿verdad? Muy grande entre los migrantes. Decirles que casi ninguno es católico, todos son protestantes, testigos de Jehová, mormones, cristianos, pentecostales, de todas las religiones protestantes, pero vivimos una espiritualidad ecuménica muy grande, ¿no? Quisiéramos que toda la gente entendiera, y con esto termino, algo muy maravilloso, que con la espiritualidad de la migración podemos entenderlo. En el último capítulo de la carta a los Hebreos hay un texto precioso donde las primeras comunidades dirigidas por los apóstoles le piden a toda la gente del Imperio Romano que reciba a los caminantes, que los reciba, que abra las puertas, que no tengan escrúpulos como mucha gente de Saltillo, ¿verdad? Porque recuerda, dice, algo les puede pasar, recordando aquel capítulo del Génesis cuando en el desierto el patriarca Abraham divisó a 3 caminantes que venían cansados, sucios, con hambre, y le dice a Sara, su mujer: vamos a recibirlos en el desierto, con el calor del desierto. Los recibieron, les lavó los pies, les ungió las heridas y les dio de comer, ¿verdad? Y los hospedó, ¿verdad? Entonces resulta que aquellos 3 caminantes no eran hombres, eran 3 ángeles que llegaron a la tienda de Abraham. Y entonces dicen, muy bonito, y que nosotros queremos vivirlo, dice la carta a los Hebreos:
reciban a todos los caminantes que lleguen a sus casas. A lo mejor les toca lo que le tocó al patriarca, que pensando que hospedaba hombres, hospedó ángeles, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que hacemos, ¿verdad? De alguna manera, y con todos estos migrantes es una maravilla, ¿verdad? Vivimos una experiencia ecuménica bellísima, y en este momento, bueno, estamos en el peor momento de la migración. Tenemos 4 muros, no solo el que está construyendo el cavernícola de Trump, ¿verdad? Que tiene allí la labor del patrón, pero ya está ahí la Guardia Nacional. Primer muro. Segundo muro, se está haciendo todo un operativo de detención a través del istmo de Tehuantepec, partiendo de Oaxaca a Tabasco. Siguiente muro, la Guardia Nacional y el Ejército en el sur de México, en la frontera con Guatemala, para no dejar pasar ya. Y el cuarto muro, el ejército de Trump puso una base militar en Guatemala, de tal manera que militarizó también para que no entren migrantes. Nuestro trabajo entonces está en esto, 80 casas del migrante, y seguimos trabajando con mucha esperanza por la vida de toda esta gente que buscan, esos migrantes buscan la vida. Es falso que vayan por un sueño americano de dólares, no es cierto eso. ¿Por qué? Porque vienen perseguidos. Atendemos 2 clases de personas. Unos son los migrantes forzados, los que van caminando, y los otros son los refugiados. Nuestra casa también, en convenio con las Naciones Unidas, es refugio y asilo, de tal manera que ya hemos recibido alrededor de 400 refugiados, quienes son los que vienen huyendo de la muerte. No pueden regresar a su país porque ya les asesinaron a un miembro o están amenazados de muerte. Y entonces aquí nosotros trabajamos para que ya nunca regresen a su país y tengan aquí trabajo, escuela y vida digna. Ese es nuestro trabajo, Casas de Migrantes. Felicidades, padre. ¿Tienes tiempo todavía? Yo para seguir preguntas. 5 minutos más. Se me murió un feligrés y ahorita voy a celebrar el funeral allá en la Santa Cruz. 5 minutos, entonces, si quieren, para preguntas o algo. Sí, padre, ¿cuáles son las necesidades entonces? O sea, Todas. Tienen hambre, vienen enfermos por la forma como han sido torturados en el camino. Algunos me llegan con epilepsia por las torturas que han vivido, ¿verdad? Golpeados, sin piernas. Entonces, problemas de medicina, ¿verdad? Problemas de ropa, vestido, defensa también, toda la protección, ¿verdad? El cuidado de ellos, ¿verdad? Pero si dijéramos necesidades materiales, serían de ese tipo, ¿verdad? Hasta la casa recibe realmente un amor muy grande de mucha gente, de gente tan pobre que a veces tan pobre no me dicen, nosotros nada más podemos colaborar con 1 kilo de sal, ¿vale? Otros dicen, no tenemos dinero, no tenemos fondo, pero queremos venir a hacer de comer a la casa del migrante, a hacer tortillas, ¿verdad? Entonces, eso sí, mi casa está muy bendecida por mucha gente pobre que va a apoyar y que llega ahí sin escrúpulos, sin miedo ni nada, ¿verdad? Y es una bendición, y vivimos por otro lado una esperanza muy grande. ¿Alguna otra pregunta? por ejemplo, ¿qué esperaría de estos grupos o de este tipo de reuniones? En primer lugar, acabar con la criminalización de los migrantes. No son bestias. Cuando 5 migrantes fueron detenidos por la policía en Escobedo, Nuevo León,
iba una mujer y 4 hombres. A los migrantes injustamente los llevaron a la cárcel, pero con todo el desprecio de la policía, en lugar de llevarlos a una celda, los llevaron a los excusados, que estaban llenos de excremento. Cuando los migrantes le dijeron, por favor no nos deje aquí, miren cómo está, ¿por qué no? Si ustedes son una mierda, están bien en la mierda, ¿no? Así me los han tratado, ¿verdad? Un grupo de empresarios, yo ingenuamente pensé que me habían invitado para apoyar el proyecto, ingenuamente, ¿verdad? Cuando les expuse el proyecto, me dijeron, no, padre, los migrantes no merecen ayuda, porque son ilegales y usted está en pecado social por atender a esos ilegales, porque son degenerados, son viciosos, son rateros, son asesinos, ¿verdad? No podemos ayudarlo. Yo les pregunté, ¿ustedes creen en Dios? Sí, ¿cómo no? Somos del movimiento familiar cristiano, hemos sido cursilistas, hemos hecho como 50 cursos de evangelización, ¿verdad? Fueron muchos cursos, comulgamos los viernes primero, ¿verdad? Muy bien. Capítulo 12 del libro del Génesis. Dios envía a Abraham a ser migrante, padre de muchos pueblos, y le dice, Abraham, como migrante irás por todas partes, por donde quiera que tú vayas, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Señores empresarios, yo los maldigo. ¿Por qué, padre? Porque ustedes maldijeron a los migrantes, como ven, y no les quité la maldición. Que vayan a Roma a pedir perdón. Bueno, muchas gracias por todo. Muy amable, disculpen que me Muchas gracias. Gracias, Padre. Eres Todo lo que puedan testimonio hacer muy grande. por la casa del migrante, todo es bondad y se los agradezco. Gracias. Muchas gracias. ¿Paga algún teléfono?